Antes de continuar con nuestro análisis, quiero contarte algo importante que espero no te complique mucho. Hasta ahora yo te hablé de los cuentos de ficciones y de algunos cuentos de artificios sin mencionar los títulos ficciones y artificios. Los llamé cuentos post-iluminación y la tríada autobiográfica. ¿Por qué hice esto? Primero porque Ficciones y Artificios es un título que Borges pone recién en 1944. Todavía no llegamos a este año, estamos en 1942. Y segundo, porque con solo pronunciar Ficciones y Artificios ya se nos cuelan un montón de errores de años. Me llevaría demasiado tiempo explicar los errores. Así que te propongo no caer en ellos y punto. Para eso te pido que solo tengas en cuenta lo que dice Borges en esta entrevista que vas a escuchar. No le prestes atención a Carrizo tampoco, que también está confundido. A Borges nada más. Borges, hacia 1944, usted... Una fecha peligrosa. Ya... Sí. Ha publicado ya Demasiado números de poemas y algunos ensayos. Y un libro de cuentos que la historia de la infamia, del universal de la infamia. Bueno, yo diría de sí. Borradores de cuentos, no son casi cuentos escritos tímidamente. Libros que ya hemos comentado. Pero en 1944 aparece un libro, en realidad pareciera que son dos libros, porque en la primera edición el libro se llama Ficciones, pero hay una segunda parte en el mismo volumen que dice Artificios. No, eso fue agregado. No, esos tenían que ser dos subtítulos. Por no sé qué equivocación en la imprenta pusieron Ficciones como título. Y yo digo, tengo que establecer no sé qué diferencia entre unos y otros. Por eso puse Ficciones y Artificios. Actualmente no recuerdo en qué consistía esa diferencia. De todos modos, Pusieron Ficciones como título, que yo no hubiera puesto porque es feo. Y suena mal, además Ficciones no suena bien. En fin, y se lo ha quedado. qué curioso, Borges, todos pensamos que es el título más admirable suyo, tal vez. Sí, pero fonéticamente desagradable. Luego un C. Bueno. El asunto es que ahí Yo creo Borges aparece en algunos cuentos. Yo creo que sí, yo creo que ahí empiezo a escribir yo. Vamos a olvidar lo anterior. Mirá toda la información que dio Borges. Dijo que Ficciones y Artificios son dos subtítulos que corresponden a dos partes del mismo libro. Y dijo que esas dos partes deberían haber llevado un título común que las unificara, pero que la imprenta lo perdió por error. Dijo también que los cuentos de Artificios fueron un agregado a los cuentos de Ficciones y que él quiso establecer una diferencia entre los cuentos de la primera parte, o sea, Ficciones, y los de la segunda, Artificios. Y dijo por último que recién con este libro empezó a escribir él y que podemos olvidar todo lo anterior. Lo que no dijo, por haberlo olvidado supuestamente, y eso sí que es mentira, es en qué consiste la diferencia entre los cuentos de Ficciones y los de Artificios. Pero salvo esta mentirita final, dijo la pura verdad. Ficciones y Artificios es el título que Borges le da en 1944 a una obra de muy larga composición que empezó a escribir en 1939, después de la Iluminación, con Pierre Menard, autor del Quijote, y que terminó de escribir mucho después de ese año. Pero por eso Borges dice en la entrevista que recién acá empieza a escribir él y que podemos olvidar lo anterior. Claro, podemos olvidar la etapa criollista, porque el Borges de esa etapa fue reemplazado por el nuevo Borges, con otro nivel de conciencia que tiene otro destino literario. Bien, la primera parte de esta obra, que se llama Ficciones recién en 1944, abarca los 7 cuentos post-iluminación escritos entre 1939 y 1941. Antes de llamarse Ficciones, esos cuentos, como te conté, fueron publicados 2 veces. Primero por separado en la revista Sur y después reunidos en el librito ese que presentó al Premio Nacional. Cuentos que, bien leídos, son 2 obras en una, etc. A esa primera parte, Borges le agrega en 1944 una segunda, que son 6 cuentos nuevos escritos entre 1942 y 1944, y cuyo subtítulo es, como dijo Borges antes, Artificios. La diferencia entre los 7 cuentos de Ficciones y los 6 de Artificios, la que Borges supuestamente olvidó, es que los nuevos, los de Artificios, no esconden una obra subterránea, no son capítulos, son cuentos que complementan los de Ficciones, porque hablan de ellos.
Los cuentos de artificios son autobiográficos y cuentan el terror que Borges sintió entre 1942 y 1944 a que alguien pudiera leer la obra subterránea ahora que había reunido los cuentos para el Premio Nacional en un mismo libro, que como te dije se llamó El Jardín de Senderos que se bifurca. Es decir, que en artificios también hay, no sé si subterráneamente, pero sí entre líneas, una escritura doble, autobiográfica en este caso. Ahora bien, esta historia de composición del libro Ficciones y Artificios no termina acá, en 1944, cuando recibe ese título. Porque cuando Borges publicó las obras completas en 1956, va a ampliar la parte de artificios agregando una segunda tanda de cuentos a los 6 anteriores. La segunda tanda fue escrita entre 1952 y 1953. Como después de tantos años nadie había leído la obra subterránea, Borges decidió arriesgar más y escribir la tríada autobiográfica que ya analizamos: El Sur, La secta del Fénix y El Fin. Y en la primera oportunidad que tuvo, que fue la edición de las obras completas de 1956, los agregó a artificios, porque es donde pertenecen. Son cuentos autobiográficos y hablan de los cuentos de ficciones. Relatan las circunstancias y los motivos que lo llevaron a escribir ficciones. Y además cierran el libro de un modo magistral al que ya nada se le puede agregar, porque con la tríada autobiográfica, Ficciones y Artificios pasa a ser un libro circular en el que el final te devuelve al comienzo otra vez. Fíjate, el último cuento de Artificios es El Sur, que relata el accidente que llevó a Borges a escribir Pierre Menard, el primer cuento de ficciones. Entonces, el final de Artificios te lleva al comienzo de Ficciones, que te lleva al final de Artificios, que te lleva al comienzo de Ficciones, y así. Como María Kodama lo dejó señalado en el Centro Cultural Borges, de la cual fue fundadora. En el stand dedicado al cuento El Sur se lee lo siguiente. Con este relato tardío de 1953, Borges cierra su mejor libro de cuentos, Ficciones. El Sur recrea las vivencias ocurridas en la Nochebuena de 1938. El accidente que cambió para siempre su forma de escribir ficción y la literatura toda. A partir de un fortuito traspié doméstico que le provoca septicemia y fiebre, Borges escribe Pierre Menard, autor del Quijote, y encuentra el estilo definitivo que lo llevará a completar su obra. En El Sur, Juan Dalman, que toma el apellido de un orientalista alemán, es también de manera confesa Jorge Luis Borges. Al igual que el autor, se debate entre el destino literario y la cultura del coraje, que ya sabe le fue negada. Como barajas del destino, Borges ordena sus textos para que el principio y el final, la realidad y la ensoñación se confundan en una sola. Bien, y ya que estoy contextualizando y haciendo aclaraciones aburridas, quiero comentarte algo más. Habrás notado que me referí varias veces de manera indistinta a la doctrina hermética, al gnosticismo, también me referí al secreto y al nuevo pensamiento. Mencioné la teosofía, la cábala. Bueno, no es que sea todo lo mismo. La doctrina hermética nos remite al antiguo Egipto, al conocimiento de misterios ocultos reservados a los sacerdotes, mientras que los gnósticos cristianos pertenecen a los primeros siglos de nuestra era, y su conocimiento oculto o su gnosis, porque eso significa gnosis, conocimiento, está basada en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir es que las diferencias doctrinarias existen y son importantes. Sin embargo, en la corriente del nuevo pensamiento encontrás elementos que provienen de la tradición hermética y otros que provienen de la tradición gnóstica. Para darte un ejemplo, el Kybalión es un libro que pretende ser parte de la antigua tradición hermética, pero se cree que fue escrito por William Walker Atkinson, escritor del Nuevo Pensamiento. Y Thomas Troward, referente de la misma corriente, escribió Misterio de la Biblia y Significado de la Biblia, que habría que inscribirlo en la gnosis cristiana o en un neognosticismo. Esta ambigüedad, que según escribió Borges en Pierre Menard, autor de Quijote, puede ser una riqueza, tiene que ver, creo yo, con que estos autores que Borges leía son autores eclécticos. Y también tiene que ver con su agnosticismo. Como agnóstico, Borges tenía libertad absoluta para indagar en cualquier tradición filosófica y o religiosa, ya fuese mística, herética
o lo que fuere, porque además muchas veces lo que a Borges le interesaba era simplemente servirse de algún símbolo y nada más. Hechas estas aclaraciones en las que no me quiero extender más, te invito a que veas el próximo video en el que voy a hablar de Funes el Memorioso. Cuento que quedó un poco en el limbo entre ficciones y artificios.